El docente que impartirá la presente sesión es Juan Francisco Rojas, luego de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Intervención Jurídica y Forense de la Universidad Diego Portales, de la Escuela de Psicología en la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar. Le damos el paso a Juan Francisco para que inicie con su presentación. Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, chequear algunas cosas básicas. ¿Se escucha bien? Sí, por favor, levantan dedito o lo manifiestan por el chat, por favor, antes de partir cualquier cosa. ¿Se escucha? Sí, perfecto, muy bien. Se escucha bien, sí. Estupendo. Bueno, tal cual como fui presentado, mi nombre es Juan Francisco Rojas, psicólogo. Y vamos, mi idea es poder conversar un poquito, digamos, con cierta flexibilidad, digamos, respecto al tema de los peritajes psicológicos, particularmente respecto, en el contexto de los tribunales de familia acá en Chile. Ya, antes de partir, voy a, obviamente, compartirles la presentación que tenemos para hoy. Tengo entendido que la presentación ya pronto, hoy y mañana, la van a tener ustedes en su poder o van a poder acceder a ella. Y quiero partir este seminario, esta conversación, con una pregunta. ¿Qué es ser perito? No me contesten todavía. La idea es que ingresen a al link que les voy a dejar. Denme un segundito por aquí. En el chat les voy a dejar un link. Y me interesa que ingresen a ese link y me escriban ahí qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos del peritaje o de un perito más bien. ¿Mm? Vamos a hacer esta dinámica para saber desde dónde partimos. ¿Sí? Yo mientras tanto me voy a introducir a otra paginita que tengo por acá preparada. Un momento, ya viene. Ya, veo que ya hay algunas respuestas. Se las voy a ir compartiendo entonces. Ahí está. Veamos qué arrojaron los resultados de esta rápida encuesta. 70 respuestas. Muchas gracias. Quiere decir que estamos con ganas de participar. Vemos, ¿qué es un perito entonces? Un experto, un investigador, revisa investigación, informes técnicos, evaluación psicodiagnóstica, ¿ya? Investigar, analista materia, experto, investigador. Ya, me encantó esto, me encantó. Claro, entiendo yo que las palabras que están más en una expresión más precisa, digamos, más grande, son las que tienen eh, hay cierta preponderancia. Sigue punteando el concepto investigador, entonces, experto, materia, investigar.
¿ya? Experto en una ciencia. Muy bien. Evalúa actos delictuales. Ya, perfecto. Vamos a dar entonces por cerrada esta breve encuesta. Les agradezco mucho la participación y vamos a partir entonces ya intentando hacer una respuesta a esta pregunta, que es el perito, ¿sí? Eh, eso no es, ¿ya? Un perito no es eso, ¿sí? Sí, claro, como todo meme, una de las gracias que tienen los memes es de recoger información, recoger algunas ideas, percepciones más bien, sociales respecto a ciertos tópicos, a algún concepto, o en este caso a un rol preciso, ¿ya? Más allá del juego con la fonética, digamos. Por ejemplo, el tema este del perito forense vestido con un traje, digamos, que preserva, digamos, el contacto, todo el tema del sitio de suceso, etcétera. ¿Ya? Sí, ellos son peritos forenses, también. ¿Ya? Contarles que también hay peritos forenses pedagogos, contadores, arquitectos, constructores, etcétera, etcétera. De en cuanto hay cualquier oficio o cualquier profesión que a ustedes se le ocurra, van a encontrar un perito. Por lo tanto, no se asume o no se deberá asumir que perito es, por ejemplo, este personaje que está con el traje blanco, digamos, o un perito no solo puede ser un psicólogo. Hay médicos, hay trabajadores sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Creo que como buena definición a veces es más fácil partir diciendo lo que no somos, lo que no es un perito. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir ya a lo más formal, vamos a entregar algo ahí de alguna información más precisa. Esto lo extraje directamente de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua. Y perito, perita, efectivamente, como mucha gente mencionó, es un experto en una materia a quien se le encomienda la labor de analizar desde un punto de vista técnico. Y en este caso, lo que estamos hablando nosotros, desde una disciplina científica, como es la psicología, ¿o no? Me gusta esa discusión, ¿eh? Por ahí algún colega, o varios colegas, ¿no? Como que no les queda un poco como el tema este, pero yo parto pensando y presentando, digamos, de que nosotros psicólogos somos representantes de una comunidad científica, ¿sí? Y es a propósito de esa representación que somos justamente llamados a ser peritos. En ese sentido, la segunda definición o la segunda acepción de la palabra perito se empieza a ajustar mucho más, digamos, al que hacer, digamos, en el ámbito pericial. Un profesional o especialista es experto en un arte o ciencia y cuya opinión técnica es necesaria para, dice ahí, el cumplimiento de diversas obligaciones. Nosotros vamos a hablar específicamente, ya vamos a profundizar en eso, vamos a hablar de que en el fondo este experto es llamado para responder una pregunta, ¿ya? Respecto a una situación compleja y que es, por así decirlo, el centro neurálgico, digamos, de lo que es una actuación, de lo que es un juicio, fundamentalmente. ¿Ya? Ya vamos a ir profundizando, ya nos estamos metiendo un poquito más en materia. ¿Sí? Ahora quiero hacer esta definición, o quiero mostrarles más bien esta definición que también ya es un poco más técnica. ¿Sí? Acá la cita es del profesor Mauricio Luche, que es un abogado chileno, docente en varias universidades, fundamentalmente en la Universidad Diego Portales. Ahí tuve la suerte, digamos, de tener clases con este profesor. Y él tiene un libro bien interesante, que justamente respecto a la prueba pericial. Importante acotar de que Mauricio Duche es uno de los cerebros, digamos, una de las mentes grises detrás, las inteligencias detrás de lo que es la reforma procesal penal. ¿Ya? Un experto en ella, justamente. Y bueno, y en el libro este que les menciono sobre la prueba pericial, él habla de que los peritos deben contar con una experiencia especial
viceespacial, no, es especial, en un área de conocimiento, ¿sí? Derivado de su estudio, especialización profesional. Y aquí él hace una distinción inmediata y bien importante, ¿sí? Él habla de que un perito no es, el perito es un tipo de testigo, pero es un testigo bien especial, por así decirlo. En realidad no es un testigo. Se supone que los testigos, y vamos a ver también en más detalle aquello, pero un testigo declara a partir un poco desde lo que él conoce o sabe, desde su percepción, o sea, lo que ve o escucha. Y respecto de eso es lo que él refiere y es llamado a testiguar, a declarar en un juicio. Un perito va a declarar respecto efectivamente al conocimiento de un hecho o de unos hechos, pero su visión respecto a estos hechos no es una visión de quien solo percibe, sino que efectivamente es una visión y una opinión sostenida en base al conocimiento y a la especialización profesional. ¿Ya? Y ahí se distingue, por ejemplo, a lo que es un testigo experto o un testigo perito. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántos de acá? Eso no les pregunté. ¿Cuántos de acá son psicólogos, psicólogas? En el chat vayan ahí, vamos haciendo, o mejor todavía, levanten la manito, yo voy a ampliar acá. 8, 9, sigan levantando la manito. 10, 11. No, no pretendo ser excluyente, pero es que esta pregunta es particularmente respecto a los psicólogos. Yo me imagino a que más de algunos de ustedes les ha pasado que les han pedido un informe para ser presentado al tribunal. ¿Les ha pasado? No, no aquellos que ya han sido peritos, probablemente más de alguno acá, pero no, aquellos que haciendo, por ejemplo, trabajo clínico, de repente se les pide un informe. ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Sí? Podríamos conversar de eso. ¿Qué les ha pasado al respecto? ¿Cuál ha sido la experiencia? Si me puede alguien contar brevemente. ¿No? Bueno, suele ocurrir. eh, o sea, si sirve, es muy útil el reporte que hace un testigo experto. Por ejemplo, muchas veces los psicólogos, a ver, caso súper concreto. Eh, yo también hago clínica, tengo mi parcelita y clínica, digamos, que dedico mi tiempo también para desarrollar algunas actividades ligadas a aquello. Me ha tocado conocer, por ejemplo, el relato o dar cuenta y recibir el relato de un paciente o de una paciente respecto a un hecho delictivo, por ejemplo, el cual ha sido víctima. ¿Ya? ¿Qué se supone que uno debe hacer ahí? ¿Qué debe hacer ahí uno? Oh, perdón, se me adelantó. Denunciar, siempre, en todo momento. Ujú, muy bien. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces, más de algún colega clínico, que en ese contexto le ha tocado algo más o menos parecido y me dicen, oye, me llaman así bien angustiados, me dicen, oye, pero es que yo no quiero ir al tribunal y yo no soy perito y no sé nada de peritaje. No, tranquilo, no hay problema, le digo yo, porque no vas a ser un perito. Tú eres un testigo y eres un testigo experto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú sabes del delito, ¿ya? Conoces el delito a través de un testimonio, de un relato. No eres tú el indicado para investigar, no eres tú el que toma las decisiones respecto a ese hecho delictivo, pero sí tienes un rol que es efectivamente la denuncia. ¿Y cómo denuncio? Me dice el colega. Fácil, haz un informe e intenta transcribir el relato de tu paciente lo más íntegro y textual y directo posible de la fuente y tienes que dar cuenta a la autoridad, eh, fiscalía, tribunales,
policía, eh, entre nos de acá no sabe, pero por ejemplo en algunos casos complejos, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, la sugerencia es por lo general derivar directamente a fiscalía. Pero bueno. Entonces efectivamente ahí uno es llamado, ese psicólogo, psicóloga, tratante, va a ser llamado a declarar en un juicio, pero en una calidad de testigo experto. O sea, va a dar cuenta de lo que recibió, de la información que recibió fundamentalmente, ¿sí? No va a ser, y no, eso no lo va a convertir en un perito, ¿ya? Esa es una primera definición, creo, importante, ¿ya? Les voy a hablar de la ley. Bueno, veo que hay gente de otros países, bienvenidos, bienvenidas todos. Eh, Obviamente yo voy a hablar de la realidad nuestra, de los tribunales de familia y también acá de lo que es el Código Procesal Penal. Eh, Acá concretamente, por ejemplo, se habla de que el informe de peritos eh, se puede utilizar, ¿sí? En casos determinados por la ley, siempre y cuando sea necesario para apreciar, digamos, eh, alguna circunstancia o hecho relevante, ¿sí? Y acá hay algo súper importante. Eh, los informes deben atenerse a los principios de la ciencia o reglas del arte u oficio que profesar el perito. Y aquí emerge un concepto, yo debo confidencial desde que yo, antes de estudiar psicología, estudié un año de Derecho, y lo que más me gustó de Derecho fue el Derecho romano. Entonces acá, por ejemplo, aplica un concepto que viene de aquella época, que es que es un latinazgo, como se dice, que es la lex artis, que en el fondo es las reglas del arte u oficio, ¿ya? Se espera entonces que un peritaje en contexto judicial justamente se haga a partir de la lex artis, de lo que la ciencia, en este caso, de lo que la ciencia psicológica dice que se debe hacer al momento de realizar una evaluación psicológica. Y obviamente esto lo podemos trasladar, digamos, a otras ciencias o otras disciplinas, eh, en términos de rescatar, digamos, qué es lo que está vigente en la actualidad, qué es lo que el avance de la ciencia u oficio dice que es lo correcto de utilizar en términos como de metodología particular. Ahí también nos vamos a meter más rato en aquellos temas con una leve profundidad, ¿ya? Digo leve porque todo esto ustedes lo van a poder profundizar, discutir, analizar en el curso que tenemos el día 11 y el día 18 de diciembre próximo, ¿sí? A partir de las 6 de la tarde en ambas ocasiones, ¿sí? Justamente por esta plataforma, por Adina, ¿ya? Aquí viene una pregunta que es bastante frecuente. Ajá. ¿Qué especialidad se necesita para hacer peritaje? Peritaje psicológico particularmente, ¿ya? Eh, en rigor, no es necesaria una especialidad. Me refiero a un certificado, un título, un cartón, una formación específica, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Más de alguien va a decir, sobre todo la gente que, por ejemplo, imparte posgrado en relación a esto. Eh, Primero, desde lo teórico. Eh, Javier Urra y Blanca Vázquez. Javier Urra, célebre psicólogo español, que se dedica también a este ámbito, en su manual de psicología forense, junto con Blanca Vázquez, define la psicología forense como la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia. Recuerdo que ayer, sí, justamente ayer teníamos una conversación con un estudiante y justamente hablábamos de eso, hablábamos de la importancia del rol del psicólogo. Y la pregunta por el rol, en concreto, ¿qué es nuestra cultura, nuestra sociedad o nuestras sociedades? ¿Qué imagen tienen del psicólogo? ¿Qué piensan y qué esperan de él? ¿Ya? Y en este caso concreto, en el ámbito judicial, está más o menos claro lo que se espera del psicólogo o de la psicóloga, es que sea capaz justamente de aplicar
todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia. ¿Sí? Ahora, es importante recordar aquello, ¿sí? Ellos hablan además de que la psicología forense implica la aplicación de conocimientos específicos de la psicología interviniendo en una causa particular y desde ahí las pericias o peritajes justamente son intervenciones súper específicas, súper especializadas, ¿ya? En el fondo es la aplicación de todo lo que la psicología nos puede entregar, digamos, como un marco comprensivo para un hecho o un acto en particular, ¿sí? Similar o conectada con la anterior, la pregunta de, en este caso, entonces, ¿quién puede ser perito psicólogo? ¿Ya? Nuevamente, en rigor cualquiera podría ser perito psicólogo, ¿ya? Particularmente, bueno, acá voy a citar a la ley 19968, que es la que crea y determina y organiza el funcionamiento de los tribunales de familia en nuestro país, en Chile. ¿Sí? Y en el artículo 45 habla de que la prueba pericial resulta procedente y lo primero que hay que hacer es justamente que, o señalar más bien, de que las partes involucradas en una, en un juicio pueden presentar peritos de su confianza, ¿ya? Cualquier perito. Este es un tema bien interesante, digamos, porque por ahí hay algunas prácticas que no coinciden y no son muy consistentes con esto, particularmente. Pero bueno, la ley dice eso, ¿no? Las partes pueden presentar al perito, por ejemplo, al psicólogo que se les ocurra, ¿ya? Eso sí, el reverso, digamos, de esta moneda es que es necesario acreditar la idoneidad de este profesional, ¿ya? Por de pronto no hay nadie que sea excluido. Cualquier psicólogo, insisto, podría ser presentado, pero al mismo tiempo la parte, el abogado quien lo presenta, debe decir, este señor o esta señora, por ejemplo, si se está ventilando una causa de violencia intrafamiliar, uno esperaría que el perito, por ejemplo, fuese experto en el tema de violencia intrafamiliar, y ahí el abogado, ya lo vamos a ver también más adelante, va a tener que darse el ánimo, la disposición y la energía para demostrarle al tribunal de que efectivamente este profesional es un experto, ¿sí? Y desde ahí, claro, viene el concepto, como lo menciona la ley, de la acreditación, ¿sí? Como les decía, me voy a adelantar un poquito acá. Ustedes han escuchado, quienes son psicólogos ya, y quienes ya están vinculados con el tema pericial, conocen el listado de las cortes de apelación, han escuchado de eso, de la nómina de las cortes de apelaciones. ¿Alguien está inscrito en la corte de apelación? Que me cuenten por el chat. ¿No? Que Pauli dice, he escuchado pero no estoy inscrita. Alguien por ahí no lo ha escuchado. Bueno, les cuento. Resulta que las cortes de apelaciones del país, de nuestro país Chile, eh, cada cierto tiempo, cada 2 años, abren no es un concurso, abren más bien la inscripción en el listado de peritos, ¿sí? Y se supone que los tribunales deberían escoger peritos de ese listado, ¿sí? El tema es que, como les digo, y aquí la ley es bien específica, el Código del Procedimiento Civil, es decir, todas aquellas causas que se ven en el ámbito civil, no en familia, hablan justamente de la necesidad de que se confeccionen estas listas. Estas listas se confeccionan, un poco al revés, a partir de lo que dice justamente el artículo 416 bis del Código del Procedimiento Civil. ¿Y por qué señalo esto? Porque, como les decía, en tribunales de familia
impera, lo mismo que en el ámbito penal, impera lo que se denomina la libertad probatoria. Es decir, como les mencionaba recién, se puede presentar el perito que se estime pertinente sin necesidad de estar dentro del listado famoso. Pero en la práctica sucede que en muchos tribunales a los peritos se nos pide, tribunales de familia, se nos pide que estemos inscritos en el listado de la Corte de Apelación. Por lo tanto, como en la mayoría ocurre eso, en otros no ocurre, lo mejor y siempre la sugerencia es inscribirse. Y para inscribirse uno tiene que entregar una serie de documentos que acrediten primero su formación, es decir, si soy psicólogo o no, y también documentos y certificados que acrediten la experiencia, porque se pone un límite de experiencia, que son 5 años de ejercicio profesional. Por lo tanto, ya cumpliendo los 5 años, teniendo en su poder obviamente su título profesional, pueden acceder a estar inscritas en este listado. ¿Qué les puede permitir? De hecho, pasa bastante de que los abogados acceden a este listado porque este es un listado público y, por ejemplo, mandan cadenas eternas de correo preguntando por los honorarios. Ya. ¿Cuánto me cobra por hacer un peritaje de tal, tal, tal? Entonces ellos reciben la respuesta y obviamente, como se trata de un mercado, ellos van a escoger lo que les represente mayor comodidad y posibilidad de acceder. ¿Sí? Respecto a los peritos, ¿ya? Como les decía, y un poco esto viene a refrendar lo anteriormente señalado respecto a la libertad probatoria, no se inhabilitan, no hay nadie que no pueda ser perito, así a priori, pero sí, lo que viene a continuación es que en el contexto de la audiencia de juicio, y particularmente en el interrogatorio, el perito va a tener que demostrar, por un lado, su objetividad, su idoneidad, así como el rigor técnico, científico de sus conclusiones. Ah, y se le puede preguntar por la plata recibida. ¿Sí? Ya, hasta el momento vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok. Alguien levanta la mano. Marcel Reyes. Sí, adelante. Puede ocupar el audio. Andrea López pregunta, ¿cuántas pericias puede estar sometida una persona? Es interesante porque la ley también señala de que, dado que hay libertad probatoria, se puede presentar los peritos que se estimen pertinentes, convenientes para una situación o caso. Pero el tribunal tiene la atribución de poder poner límite a esos peritajes. Yo recuerdo en algún momento haber estado en un juicio en familia donde éramos 4 psicólogos por lado y 2 psiquiatras por lado. Éramos 6 eh, profesionales, peritos, digamos, por cada una de las partes. Un caso bien, bien complejo, vinculado a temas de cuidado personal de niños y adolescentes. Me preguntan por ahí, ¿un abogado técnico jurídico podría ser perito? Yo entiendo que sí, siempre y cuando sean materias, obviamente, de su experticia, las que sean consultadas o sean parte de ese peritaje. ¿Sí? A ver, aquí hay alguien que hace un comentario, quiero leerlo. Jorge Salazar. ¿Sí? En mi primer peritaje designado, el tribunal solicitó que se pagaran los honorarios del perito directamente al juzgado, no al profesional. La parte no entendió bien y se me cayó ese peritaje. ¿En qué fue? ¿En familia o en laboral? Exactamente, porque es otro el sistema en la justicia laboral. Efectivamente, ahí es el tribunal. Por ejemplo, la parte que pide el peritaje hace un depósito a la cuenta del tribunal, o más bien hace un depósito al tribunal y es el tribunal el que paga el honorario al perito. ¿Ya?
En este caso, en el caso de tribunales de familia, no es así. ¿Ya? Es la parte la que se hace cargo de eso. Andrea López dice, consulto porque mi niña lleva 7 peritajes que todos dicen lo mismo y el tribunal sigue aceptando que una de las partes siga pidiendo peritaje. Yo me imagino que esos 7 peritajes son en distintas causas. Es probable. Me ha tocado verlo también. Y ese es uno de los temas también respecto a la justicia y familia, porque uno podría entender de que, claro, un tribunal ve todas las causas respecto de una familia, pero no necesariamente es así, o a veces, por ejemplo, hay traslado de hogar, cambio de domicilio, y la causa debe abrirse, por ejemplo, donde es el domicilio de los niños niñas, por lo tanto, se abren distintos tribunales, o hay traslados de la familia completa, etcétera. Y es altamente probable, digamos, de que se pidan en esas distintas causas, en esos distintos tribunales, porque no hay necesariamente una interconexión, se pidan los mismos peritajes. Podría pasar eso. Si son todos del mismo tribunal, la jueza y la misma causa, sí, yo lo encuentro bastante, una situación bien difícil, compleja, y que claro, que me imagino, ese es un tema importante, sobre todo cuando hablamos, vamos a hablar de la dimensión ética de los peritajes, pero el peritaje no es un ejercicio muy inocuo, ¿ah? Yo tengo la impresión y la experiencia un poco me dice eso. Para los adultos no es fácil enfrentar, por ejemplo, en tribunales de familia, no sé, por rememorar la ruptura familiar, rememorar situaciones de violencia, desvinculación respecto a niños, niñas, hijos, por ejemplo. No es fácil el peritaje y además la situación en sí del peritaje es una situación de profunda simetría y ejercicio de poder. Ajá. Entonces, de ahí, claro, hay que tener muy en cuenta los poderes, digamos, la potencia revictimizadora de los peritajes. Por lo tanto, la idea justamente es usarla lo menos posible y de manera muy justificada. Pero claro, como les decía, casos como este u otro, como el que les comentaba yo también, lamentablemente ahí imperan otros criterios. Y efectivamente los tribunales podrían, digamos, limitar el número, pero eso, insisto, va dependiendo mucho del caso a caso. Muy bien, vamos a continuar con lo que les tengo preparado en este seminario. Pregunta también muy frecuente, ¿para qué se pide un peritaje psicológico? ¿Ya? Y nuevamente vamos a la ley, y la ley nos dice que una prueba pericial, un peritaje, cualquiera, no solo lo psicológico, cualquier peritaje procede cuando es necesario y conveniente para apreciar alguna circunstancia con conocimientos especiales de la ciencia, arte u oficio. ¿Sí? Y ahí, por ahí alguien lo mencionaba, salió mencionado también en esta actividad inicial que hicimos, la famosa pregunta psicolegal. ¿Ya? Que esto es parte como del ABC del perito psicólogo. El perito psicólogo lo primero que tiene que hacer es, cuando se enfrenta a una solicitud de evaluación, ¿cuál sería la pregunta psicolegal? ¿Por qué? Porque la pregunta psicolegal es la que se nos formula justamente para poder dilucidar un punto específico de una investigación judicial. ¿Ya? Por ejemplo, en un juicio de cuidado personal de niños, niñas y adolescentes, nos interesa saber, por ejemplo, respecto a al ejercicio parental de X cuidador, X cuidadora. Esa es la pregunta psicolegal, por lo tanto nosotros qué vamos a realizar, vamos a generar un diseño metodológico que nos permita justamente resolver esa pregunta. Esa es la importancia de la pregunta psicolegal, nos permite organizar el trabajo y definir cuándo el trabajo está cumplido o no, y nos va a permitir también poder establecer una relación de comunicación bastante clara con el tribunal, porque claro, cuando llegue el momento de declarar, vamos a poder decirle, miren, la pregunta psicolegal era esta, y mi respuesta a esta pregunta psicolegal es la que les doy en este momento. Se supone que un informe pericial debe terminar
con una clara respuesta a la pregunta psicolegal. ¿Sí? Otra pregunta frecuente, y que creo yo que, claro, suena muy simple esta pregunta, pero no es una pregunta simple, claramente. ¿Sí? ¿Cómo se hace un peritaje psicológico? Mira, ahí debiera haberles hecho otro diagrama, digamos. ¿Cómo se hace un peritaje psicológico? Les pregunto a ustedes. Sí, Ángel, basta. Vamos, pueden responder. Cuéntenme. Eh, Depende de las líneas de acción que se activen, ¿Ya? pudiendo ser el diagnóstico clínico, el seguimiento, Ujú, intervenciones ambulatorias en caso de reparación, ujú. fortalecimiento sin vinculación, cuidado alternativo, en este caso adopción, pero vendría siendo en el caso de DIP o ASI o que se trate con un niño de la infancia. Ya. O Me sea, no quedo solo con de la una- infancia. Me quedo con un comentario de Helen, Karina. Todo método que permita obtener información. Me encantó esa respuesta porque es así de simple, pero al mismo tiempo así de complejo. ¿Ya? Y aquí les voy a hacer una leve muestra de un diagrama que a mí me encanta, que yo a mis estudiantes de pregrado les digo, chicos, tatúense este diagrama, no lo deben olvidar jamás. ¿Ya? Lo mismo les digo a ustedes, porque este diagrama da cuenta del proceso de evaluación psicológica, tal cual como lo define y describe la autora Rocío Fernández Ballesteros en su manual de evaluación psicológica. ¿Ya? Y ella define este cuadrito que la gracia es que es bien simple y permite, digamos, adaptarlo a distintos contextos, entre ellos el contexto judicial. ¿Ya? Y se los voy a describir muy brevemente porque ya les dije, lo vamos a ver y revisar en detalle en el curso que tendremos a partir de la semana subsiguiente. ¿Sí? Entonces, describe la autora, por ejemplo, un sujeto y o cliente, ya que en este caso puede ser una parte involucrada en un juicio, puede ser el mismo tribunal incluso también que pida perito. Eh, Hay una demanda o, como lo hemos visto recién, una pregunta psicolegal, y esta pregunta se formula a un profesional psicólogo que trae marcos teóricos, conocimientos sobre el caso en sí, trae experiencia práctica. ¿Ya? Entonces, a partir de eso se definen 4 etapas del proceso de evaluación psicológica. Primero, y valga la redundancia, primera recogida de información. En ese sentido, a diferencia de otros contextos y a diferencia de lo que se decía antes respecto a las evaluaciones psicológicas, acá es importante llegar con la tarea hecha al momento de entrevistar al sujeto. Tenemos que recopilar información, idealmente, por ejemplo, conocer o tener acceso más bien a la carpeta investigativa, en el caso penal, en el caso de familia, tener acceso a lo que llaman el ebook, que en el fondo es el PDF que aglutina todos los documentos que son parte del expediente judicial. ¿Sí? Eso es fundamental y parte de la negociación que uno realiza con, por ejemplo, el abogado que uno lo convoca muchas veces, por favor, antes de cualquier cosa, mándeme el ebook, mándeme el expediente para poder yo conocer el caso y por sobre todo, como dice a continuación, formular las hipótesis de trabajo. Voy a revisar el chat por ahí un par de... ya, perfecto. Claro, la carpeta investigativa dice Jorge, efectivamente. Se habla más bien en fiscalía, en el ámbito penal, se habla de efectivamente carpeta investigativa, en el ámbito de familia se habla más bien del expediente de la causa. ¿Ya? Eh, Eso. Les hablaba de esta segunda fase, la formulación de hipótesis, porque eso es lo importante acá.
La gracia de la evaluación psicológica en general es justamente que es un trabajo de generación y contrastación de hipótesis. ¿Ya? Luego viene la tercera fase, que es la contrastación en sí. Y ahí viene recién la administración de test y otras técnicas de evaluación. A mí me gusta hablar más bien de técnicas de recolección de información. Y finalmente, la última fase es la comunicación de los resultados, que se grafica y se hace materia concreta en un informe, pero, ya lo vamos a ver también, es importante considerar de que en el ámbito de tribunales de familia y en el ámbito de los tribunales penales también, lo que vale es la declaración por regla general. ¿Ya? Eso entonces respecto al ámbito como del diseño de la evaluación psicológica. En tal sentido, bueno, Fernández Ballesteros, ella habla de que una evaluación psicológica en cualquier contexto es parangonable a lo que metodológicamente se conoce como un estudio de caso. ¿Sí? Y desde ahí, como les decía antes, me quedo con esta frase, que a mí me encanta hacerla porque genera todo tipo de revuelos, comentarios. La evaluación psicológica debe utilizar un procedimiento científico sujeto a reglas, centrado en el caso y no reducible al puro hecho de aplicar test. Y da lo mismo, en términos así como bien, bien, bien. Y ya les voy a contar por qué da un poco lo mismo. Te puede ocupar cualquier test. Tengo severas discusiones con unas colegas con las cuales comparto el ámbito de docencia, porque ellas no les encantan los test, sobre todo mientras más datos y más estadística tenga, fantástico porque es más científico. La ciencia no es eso hoy día, por lo menos en psicología, o no es solo eso, sino que mucho más que eso. ¿Sí? Y voy a aprovechar de responder luego el comentario sobre las pruebas proyectivas. Antes de pasar aquí, características de un proceso de evaluación: es un proceso de toma de decisiones que busca llegar a la solución de un problema. ¿Ya? Siempre hay que tenerlo en cuenta. Y segundo, requiere la formulación y contrastación de hipótesis. ¿Ya? Es decir, antes de decidir cuál es el test, fundamentalmente necesitamos primero generar hipótesis y a partir de eso un diseño de evaluación. ¿Cuánto cuesta / vale un peritaje psicológico? Ese tremendo tema, ¿no? Se podrán imaginar. Los psicólogos particularmente, les cuento a la gente de otras disciplinas, nos cuesta un montón cobrar, ponerle precio a nuestra hora laboral. Y aquí en el tema de los peritajes se hace como bien, bien evidente, bien ostensible esta dificultad. ¿Sí? En ese sentido, hay que señalar, primero que nada, que los costos del peritaje es de quien lo pide. El que pide el peritaje lo paga. ¿Ya? Eso es así. Los honorarios, como dice ahí, efectivamente, y otros gastos son de la parte que los presente. Está, a propósito de lo que hablábamos hace un rato, está la atribución en el artículo 47 mencionada, la atribución a limitar número de peritos. Y yo hago siempre esta pregunta. Yo sé que no es de malísima educación responder una pregunta con otra pregunta, pero me gusta devolverle: ¿cuánto vale la hora laboral? Vuestra hora laboral. ¿Cuánto vale tu hora laboral? Jorge dice ahí, otras disciplinas cobran 9. Sí. Imagínense, los psicólogos estamos en esta pregunta todavía. Por ejemplo, yo a partir de la metodología que utilizo y el trabajo que hago, yo estimo un peritaje promedio, me toma cerca de 45 horas cronológicas su realización, desde la lectura antecedente hasta el informe. eh, por lo tanto, yo ya tengo un rango, 45 horas cronológica, y ahí yo tengo un valor hora. Yo sé cuál es mi valor hora, por lo tanto, a partir de eso puedo calcular fácilmente el valor del peritaje. Por eso yo les hago la pregunta, porque esto no es un tema estándar, ya, creo yo. Porque, bueno, esta parte, llevo 23 años trabajando en esto,
Llevo la mitad de ese tiempo haciendo peritaje. Hoy día me tocó una audiencia de juicio, tuve que declarar. Entonces eso creo que vale y debe valer. Entonces por eso esta pregunta es importante y creo que es parte del trabajo, digamos, de la persona, del profesional, de la persona del perito. ¿Sí? La diferencia entre una evaluación clínica y una evaluación forense. Me encanta también esta pregunta. Sobre todo para los colegas clínicos, digamos, que se complican mucho con, por ejemplo, pasa bastante, pues, me pidieron una evaluación, un informe, y empiezan a correr un poco en círculos, desesperados. Y aquí echo mano a las definiciones que plantea, a la definición que plantea el profesor Echeburúa, Juan Echeburúa, ¿sí? Español, que acá en Chile lo hemos tenido de visita muchas veces por suerte, y él trabaja fuertemente, arduamente en el ámbito forense, en el ámbito jurídico en general, no solo en evaluación, sino que también en intervención, digamos, en el ámbito de violencia intrafamiliar, etcétera. Tiene una dilatada trayectoria al respecto, y uno de sus textos súper interesantes que se los recomiendo se llama Evaluación Psicológica Forense frente a la evaluación clínica, así tal cual. Ustedes lo van a googlear, lo van a encontrar rápidamente. Y en ese texto está este cuadrito, que para mí es bien pedagógico. Yo no estoy necesariamente muy de acuerdo con todo lo que se dice acá, porque me cabe la duda, por ejemplo, respecto a, por ejemplo, dice un informe forense es muy documentado, razonado técnicamente, muy tenso, digamos, versus el clínico que es breve y con conclusión. Yo no sé si podemos darnos el lujo, digamos, de que nuestros informes en la clínica sean así levecitos, ¿no? Como livianos, ¿no? Pero insisto, este cuadro creo que es un súper buen punto de partida, ¿ya? Para ingresar, digamos, al tema forense. Relevar acá, esta es pregunta de prueba para la gente de pregrado, siempre se las hago. ¿Cuál es la diferencia en la relación evaluado-sujeto? ¿Ya? En lo clínico, en el contexto clínico, la relación paciente-profesional es una relación de ayuda en un contexto de una relación empática. Estamos todos de acuerdo, más allá de la escuela que uno como decía un viejo maestro mío, más allá de la psicorreligión que uno profese, creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Versus la evaluación forense, en donde la relación tiene que ser una relación escéptica. ¿Qué es escéptico? Los quiero leer. ¿Qué es ser escéptico? No creer, incrédulo. A mí me gusta hablar más de mantener cierta distancia respecto a los dichos del sujeto. ¿Ya? Uno puede decir. Y ahí cabe ser medianamente empático, medianamente humano. ¿Ya? Por ejemplo, si uno ve a la persona sufriendo en el contexto de entrevista, uno creo que debiera hacer algo al respecto. Probablemente no intervenir, así como hacer una intervención más compleja, pero sí contener un vaso de agua. Eso para algunos peritos, yo lo he escuchado, que es algo que no puede ser. Pero creo que uno puede hacer lujo, digamos, de esa distancia, puede acortarla. Pero en general, y particularmente respecto, por ejemplo, a los contenidos, particularmente respecto a los relatos sobre los hechos, uno tiene que mantener cierta distancia. ¿Ya? A veces pasa de que el evaluado o evaluada le cae bien y los resultados de la psicometría no calzan. Y no me voy, pero si yo lo encuentro tan simpático. Lo siento. Pero es importante también en eso, en esa relación escéptica, junto con mantener distancia, también en pleno conocimiento y contacto y conexión con lo que a uno le va pasando con el evaluado. Creo que es una dimensión bien interesante del trabajo. Y claro, como dice Caro Briones, efectivamente ahí nos salva y nos debiera salvar la metodología. ¿Sí? Voy a avanzar un poquito más. Eh,
Esto es muy importante. ¿Cómo se redacta un informe? Es fantástico porque la ley nos dice exactamente qué es lo que quiere el tribunal de un informe y de la declaración de un perito. ¿Ya? Por ejemplo, acá la ley de tribunal de familia nos manda a preguntar al artículo 315 del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal nos dice que el contenido del informe de peritos debe tener la descripción de la persona o cosa que fuera objeto del Estado o modo de que se hallare, la relación circunstanciada de las operaciones practicadas y sus resultados, y de las conclusiones que formula el perito, conforme a los principios, nuevamente, a la lex artis, al principio de ciencias, reglas del arte u oficio. ¿Sí? Está claro, ¿no? O sea, se ve claro, se ve simple, pero efectivamente no es muy simple. ¿Ya? El día me acordaba de ustedes, ¿sí? Porque cuando estaba en la audiencia, y la verdad es que fue una audiencia bien intensa, estuve una hora declarando, me acordaba de esto. Y claro, hay una serie de factores y variables que impactan ahí en el momento de declaración, de eso también la idea es que vayamos a hablar en algún momento, particularmente en el curso. ¿Sí? ¿Cómo se presenta un peritaje psicológico en audiencia? Justamente la idea es, apelando al artículo 315 del Código Procesal Penal, la identificación de la acción concreta y sujeto de estudio, definir el mandante, la fecha de realización, fundamental la descripción del diseño metodológico. Hay harta gente que habla de las actividades. Bueno, hice esto, 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 otro. Ya, pero eso es más, eso es una parte del diseño. ¿Ya? Esa es la forma en que yo recolecto información. Pero ¿qué hago con esa información? ¿Cómo la proceso? ¿Cómo la analizo? ¿Desde qué perspectiva? ¿Qué medidas en términos metodológicos tomo para, por ejemplo, darle validez y objetividad, entre comillas, digamos, a esa información? Ahí, por ejemplo, es bueno la descripción del diseño metodológico y finalmente las conclusiones. ¿Dónde encuentro trabajo como perito? Otra pregunta importante. El artículo 45 de la Ley de Tribunal de Familia habla de que el tribunal le puede pedir, de hecho pasa, de hecho yo trabajo en un organismo público que hace peritaje para tribunales de familia. El tribunal le puede pedir a ese organismo público o un programa del Sename o el Servicio Mejor Niñez realizar una evaluación. Y ahí hay toda una discusión porque, por ejemplo, para muchos autores eso no es un peritaje. Se me van a enojar por acá. Pero ya voy a abordar sobre el lío. Se puede desempeñar como perito privado en el ejercicio libre de la profesión. Los funcionarios de servicios públicos podemos ser también llamados a hacer evaluaciones o peritaje. Y también los empleados, empleados de las OCA, de los organismos colaboradores del Servicio Mejor Niñez, porque son empleados, no son funcionarios. Funcionarios solo son los miembros del servicio público. Esta pregunta es fundamental. Esta sí que sí. Entonces aquí la ley nos recuerda que tenemos un deber de objetividad cuando hacemos un peritaje y de ceñirnos a las reglas ex artis, nuevamente, ¿no? Y acá, insisto nuevamente, perdón, me perdí un poquito, ahí está. Nuevamente, mencionando al profesor Buche, el experto debe mostrar rigor técnico en sus apreciaciones, pero también debe explicar. ¿Ya? En eso hay un delicado equilibrio, creo yo, que no se puede romper. Por un lado, mantener un lenguaje técnico riguroso, pero por otra parte, ser lo suficientemente didáctico, pedagógico, diría yo, en contexto de audiencia para poder darle a entender a gente que no es experta en psicología conceptos que a veces son bastante complejos, ¿sí? Y ahí claramente la demanda explícita en tribunales va a ser eso, explíquese bien. Van a haber preguntas respecto a eso, va a haber una demanda súper específica y concreta para ser más claro y más preciso. Otra pregunta importante. ¿Existe el secreto profesional en el peritaje psicológico?
Particularmente los tribunales de familia, por ejemplo, en penal, por ejemplo, las causas son públicas. Uno puede ir a una audiencia en penal y ser público, a no ser que el tribunal diga, no, sale todo el mundo de la sala, etc. En familia no. Respecto a las audiencias, respecto por sobre todo al manejo de la información, los expedientes y las sentencias, son de acceso restringido para las partes involucradas. ¿Ya? En ese sentido, y no de manera taxativa, pero hay cierto nivel de confidencialidad o resguardo, pero no es total. Por lo tanto, uno tiene que ser capaz de indicarle al evaluado de que esto que usted está hablando, refiriendo, exponiendo en el contexto de una evaluación, va a ser seguramente expuesto en un informe y seguramente va a ser debatido y discutido en una audiencia judicial. Y por sobre todo, lo va a escuchar y conocer la contraparte. Entonces, siempre es importante tenerlo ahí como muy, muy, muy en mente, muy en claro. Existen normas éticas respecto a la elaboración de evaluaciones periciales psicológicas. ¿Qué dicen ustedes? El Código de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos, edición 1999, dice lo siguiente. Nada. Nada. Los desafíos, busquen. Está colgado en la red también, van a encontrar el Código de Ética del Colegio de Psicólogos, no hay ninguna mención explícita al peritaje psicológico. Entonces, desde ahí, nuevamente, acudimos a nuestra madre patria, que en el ámbito de la psicología jurídica forense también lo es. Mucho del conocimiento, muchos profesores han estudiado ya, muchos de ellos vienen para acá, etc. Entonces aquí hay una suerte como de decálogo que genera el Colegio Psicólogo de la Unidad Castilla-La Mancha, respecto, por ejemplo, a no realizar incursiones en las vidas privadas cuando resulta molesto o incómodo. O sea, atenerse básicamente a preguntar o indagar respecto a lo que tiene que ver con la pregunta psicológica. ¿Sí? Si lo decimos así bien, bien directo y concretamente. No voy a seguir leyéndolo, me voy a ir apurando un poquito. Acá, por ejemplo, hay uno que, este es un tema frecuente, digamos, de conflicto. Asumir que no se puede morder la mano que te alimenta. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, es realizar informes psicológicos a la medida. Yo he visto, me ha tocado ver informes ajustados a lo que el cliente solicita. ¿Ya? Y porque eso va a servir en el tribunal para defender su postura. Pero claro, eso probablemente puede implicar obviar información, no ser en extremo riguroso, etcétera. Entonces, de ahí, ese es un tema importante y que pasa mucho, ¿ya? Se los digo con absoluto conocimiento de causa. ¿Ya? Me voy a adelantar un poquito más. Por ejemplo, la mayoría de los colegas que conozco y las unidades que hacen peritaje trabajan con consentimiento informado, pese a que la ley exime, la ley de derecho, o sea, de reconocimiento y protección a derechos de las personas en atención mental, en atención de salud mental, nos exime, en el punto quinto dice que no es obligatorio cuando se hace una intervención por imperativo legal, tratamiento de exámenes o vacunas impuestos por ley. Ahí no opera el consentimiento. Sin embargo, como les decía antes, por supuesto que yo creo que tiene una dimensión de utilidad bien importante. ¿Ya? Es importante señalarle a la persona en qué está, qué va a pasar con esto que está diciendo. Pues sobre todo porque la gente viene con la idea de que el psicólogo es el mismo psicólogo que lo atiende en la consulta o en el consultorio, en el CEFAM. No, el setting es distinto. Las implicancias de lo que se hace ahí son muy distintas. ¿Sí? Entonces, bueno, sano, muy deseable, pese a que no es obligatorio, generar consentimiento informado. ¿Puede el perito no declarar en juicio? Me refiero a un juicio en tribunal de familia. Por regla general, el perito debe declarar, sí o sí. Todo perito en familia tiene que tener claro que cuando acepta el cargo,
tiene que ir a audiencia. Por lo tanto, al momento de los costes, al momento de los honorarios, debe tener en cuenta que es importante. Y ahí es súper importante, volviendo nuevamente a Fernández Ballesteros, la fase 4 de comunicación de los resultados. ¿Sí? Y aquí me gusta harto, no está aquí, pero la dimensión pragmática, la idea es que un informe sea útil para la causa que se está solicitando, ¿ya? Porque no sea, o más bien al revés, a veces uno encuentra informes muy detallados, muy floridos, con mucha información, pero que no resuelven, no responden la pregunta, no van a ser útiles. ¿Sí? Alguien levantó la mano, ¿no? Ya. Voy a ir acelerando un poco el tranco para dejar tiempo justamente para algunas preguntas. Me voy a quedar en esto. ¿Cuál es la mejor prueba psicológica para un peritaje? Yo ahí le menciono algunas, pero van a tener mucho primero con la pregunta psicolegal y segundo con las hipótesis que vamos a generar. ¿Ya? Después de eso se decide cuáles son los test. Yo tengo mis regalones. Me encanta el test de Rocha. Lo ocupo harto, cada vez que puedo. Pero a veces no puedo ocuparlo porque no tiene que ver, no es pertinente para el diseño metodológico que estoy realizando. No me va a ayudar a resolver el trabajo, a hacer el despeje de hipótesis, porque la información que me va a dar no es útil. ¿Ya? Insisto, me encanta el Rocha, me permite usarlo todo el rato. Yo utilizo sistema Exner para interpretarlo, que tiene harta evidencia, ojo, estadística, hay harta ciencia ahí, entre comillas, eh, pese a los críticos. Y lo que hago siempre, por ejemplo, cuando me toca evaluar personalidad, aplico el tándem o la dupla Rochard con Milon 4. De hecho, los autores del Milon 4 recomiendan el uso doble porque entregan información bien rica y bien complementaria. Entonces, pero, insisto, la decisión de cuáles son los tests fundamentalmente pasa por si me es útil. Y acá quiero mencionar nuevamente al profesor Echeburúa, él dice eso. Dice, la experiencia clínica en el ámbito forense demuestra las claras limitaciones de la evaluación clínica. ¿Sí? La alta deshabilidad social y los sesgos de respuesta basados en el contenido aparente de los ítems que conforman las pruebas clínicas. Es decir, las pruebas clínicas sirven hasta por ahí. Básicamente porque lo que tenemos que hacer ahí, como dice él, es hacer inferencias, ¿ya? Que a partir de ciertos rasgos vamos a encontrar, por ejemplo, este tipo tiene un perfil violento. Y esa es una inferencia. ¿Ya? Por lo tanto, lo que él recomienda concretamente es el uso de instrumentos específicos forenses. Por ejemplo, guías de criterio, guías actuariales de criterios, por ejemplo, el SDA, la evaluación de credibilidad de testimonio, el uso del SARA al momento de valorar riesgo de violencia contra la pareja, entre otros. Lo voy a dejar hasta acá porque si no vamos a seguir, yo puedo seguir toda la noche, pero no es la idea. Yo tuve un día largo y yo me imagino que muchos y muchos de ustedes. Así que yo quedo hasta acá, dejamos preguntas, creo yo, para ir también cerrando. Maestro, ¿Sí? buenas noches, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Mucho gusto. Mi nombre es Carolina Briones, consejero técnico de Tribunal de Familia. Y Mucho aquí me gusto. queda una duda que Ajá, espero que usted me la pueda responder, aunque yo tengo mi propia respuesta frente a muy eso. bien. Me he encontrado con personas que contratan a su propio perito, pero Ajá, este perito calza justamente en el modelo, en el calzado, en el número de pie que necesita la parte. No sí. obstante, la contraparte ha sido sometida al mismo perito pagado por X persona. ¿Qué pasa con esa evaluación? Se tiene que hacer un metaperitaje también pagado por la otra parte y ahí es donde se queda en blanco porque en verdad es la parte que tiene el dinero es el que contrata al perito. Por lo tanto, claramente sabemos cuál va a ser el resultado de aquello. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que la labor fundamental ahí me meto en camisas de 11 varas, como se decía antiguamente, me meto en lío.
yo creo que la labor ahí del abogado litigante, de la contraparte, es fundamental. ¿Ya? Recordar que en el ámbito de familia tenemos el espacio del interrogatorio al perito, que generalmente lo hace el abogado que uno lo trae, por lo tanto uno lo va a lucir, por así decirlo, le va a hacer preguntas muy fáciles y qué sé yo, pero la contraparte también tiene el derecho a hacer preguntas. Y muchas veces cuando ese contrainterrogatorio está bien hecho, partiendo porque el abogado se leyó el informe, Perfecto. y eso es trabajo y es labor del abogado. No es necesario un metapuntaje. Lo que sí se hace, y yo lo he hecho varias veces, abogados se me acercan y me dicen, por favor, léeme el informe y hazme un análisis. Y buscan las pifias, entre comillas, perdón, las falencias del O los informe. vicios. Claro, exacto. Claro, es una asesoría que yo presto, obviamente remunerada, eh, en donde yo les aviso, mira, este informe adolece de esto, el diseño metodológico no es bueno, hay problemas lógicos, etcétera. Ya en ese sentido creo que aplica mucho más, es más útil y es más deseable y más confiable y armonioso con el sistema, justamente que sea el abogado en el contexto del contrainterrogatorio el que Perfecto. critique. Y de eso se trata. Y una de las grandes Eso. gracias justamente de la declaración es que uno se expone. Uno de los grandes temas, yo por ejemplo trabajo en el ámbito público, tengo la doble faz, hago peritajes privados y peritajes públicos. En lo privado siempre voy a audiencia, siempre voy a declarar. Y soy sometido a interrogatorio y unos contrainterrogatorios de terror, terrible. Hora y Claro. media, 2 horas, ahí qué sé yo. Sí. Pero como perito público, yo hago mis peritajes y solo envío mi informe, porque estoy excluido, estoy eximido de declarar. Entonces yo Perfecto. el otro día insidiosamente le decía a mi jefa, usted sabe y se da cuenta, ¿no? Que la calidad de nuestros peritajes básicamente tiene que ver por un efecto de principio de autoridad, ¿no? Como eso. Sí, porque nuestros informes son buenos porque lo hacemos nosotros. Y nosotros hacemos buen informe por, se dan cuenta una cosa, una situación un poco Claro. subjetiva, por así decirlo. Pero no hay un análisis. Se supone que le ve el lugar donde debiera ver esa crítica y ese análisis justamente el interrogatorio y el contrainterrogatorio. A eso se refiere cuando la ley habla de que la idoneidad y el contenido del informe se ve sometido a prueba en audiencia. Esa es ¿Se mi... puede anular, maestro, se puede anular un informe de un perito cuando ha No, faltado a la no, verdad? no, básicamente eh, la gracia es convertir, por así decirlo, insisto, perdón, ya son las 9:00 de la noche un día viernes, y ya mi mente está un poquito paseo, pero convertir el informe de la contraparte en una suerte de queso gruyere, o sea, hacerle la mayor cantidad de indicaciones Perfecto. que hagan que se desestabilice el Exacto. juicio que propone. Y eso, insisto, es una habilidad y es una labor que debe realizar la contraparte. ¿Sí? Y ahí está la prueba de un buen peritaje. Si el peritaje soporta el embate del contrainterrogatorio, parece que es bueno. Y ahí, Muy por bien. ejemplo, los peritos debiéramos evaluar, ¿no? De hecho, yo trato de hacerlo harto, de qué tan bien parado salgo luego en un contrainterrogatorio. Hoy día me pasó eso. Salí así como, uy, bien averiado, bien dolorido, Me pero parece que imagino. funcionó. Muy bien. Entonces, yo creo que para mí entender ese es el criterio. Muchas gracias, maestro. Me quedó muy claro. Gracias. Y nada, Ujú. eso, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Profesor, Sí, tengo la mano levantada. Mi nombre es Verónica Domínguez, yo soy abogada. Litigo hace bastantes años en el tema de familia. Y ajá, me interesan siempre estos cursos a propósito de la interrogación de los peritos. ajá, Y tengo varias dudas con respecto. Y cosas que yo le he hecho preguntas a los peritos, porque en realidad cuando uno hace la interrogación, primero hace la interrogación de la expertise y me queda siempre la duda porque en varios cursos donde he estado no nombran el marco legal del peritaje, como la resolución exenta 8053 digamos, la que la modifica y la que la va actualizando. Y por otro lado, lo que nunca nadie me ha podido responder es a propósito, ¿qué sucede cuando el perito no acepta el cargo?
porque los peritos tienen la responsabilidad jurídica de un testigo. Por lo tanto, si el perito miente, debería tener las responsabilidades penales que pudiese tener un falso testimonio o un perjurio. Entonces, en ese sentido, yo me gustaría saber precisamente, y eso es lo que nunca me pueden responder cuando yo interrogo peritos, es por qué no se basan en las resoluciones exentas 8053 y no me acuerdo la otra, la que la actualiza, y qué sucede, porque yo, peritos que no presentan la aceptación de cargo y el juramento de desempeñarlo fiel, no lo aceptan, yo solicito que dejen fuera su ratificación. Ahora, yo más que una declaración, yo entiendo que es una ratificación a propósito, porque ellos tienen que exponer a propósito cómo realizaron, cómo llegan a las conclusiones, la pregunta psicojurídica que se plantearon y la hipótesis y cómo llegan a tal conclusión. Entonces, esa es mi pregunta con respecto a las normas jurídicas que envuelven el peritaje, porque hay que siempre tener presente que estamos en un proceso judicial. Sí. ¿Y qué sucede o en qué norma está la obligación de que el perito debe aceptar cargo y jurar? Sí, me imagino, y para un poco abrir la discusión, claro, son las normas que señala el Servicio Médico Legal, digamos, para la realización de evaluaciones, ¿no? A eso se está refiriendo. Sí. El tema es que, por ejemplo, yo trabajo en un hospital público haciendo peritaje y yo me ciño por la norma técnica del Servicio Médico Legal. Al ser servicio público es como obvio y evidente, es más parte constitutiva, digamos, del programa en que trabajo, y así se me evalúa también. Pero en el ámbito privado, tal cual como no tenemos norma ética, en el código no hay mención, tampoco es algo que se conozca, ni tampoco no hay ninguna, por así decirlo, sujeción, términos legales ni éticos, digamos, a ello. No se reconoce, digámoslo bien directamente, no se reconoce la autoridad, por así decirlo, por perito privado de la norma técnica. Ahora, debo sí decir que la mayoría está paulatinamente adhiriendo. Yo particularmente cuando trabajo en el ámbito privado, yo me rijo o me guío por la norma técnica. No, y, por ejemplo, porque ahí por ejemplo, señala un esquema de informe. Yo no me ciño a ese esquema de informe, le agrego más cosas y que tiene que ver con este modelo que plantea la autora que ya les mencioné. Pero sí, hay una suerte y trataré de ser bien responsable de lo que digo, hay una desregulación bien importante del quehacer pericial psicológico. Está absolutamente regulado en lo técnico, en lo legal y también, digámoslo, en lo ético, porque lo legal es las normas que nos da, en este caso, por ejemplo, la Ley de Tribunal de Familia o el Código Procesal Penal, u otras leyes y código, digamos, dependiendo del contexto, digamos. Pero no está ese encuadre, ¿ya? No está muy claro y uno, entre comillas, va llegando a ello después de averiguar, de conocer y muchas veces caer, digamos, en algunos errores bien importantes. Entonces sí, yo creo que sea un tema bien delicado. Bueno, de hecho, en el curso revisamos también la norma técnica, insisto, yo particularmente me gusta trabajar al alero y a la línea de. Ahora, la norma técnica del médico legal adolece de definiciones técnicas y metodológicas más precisas. Esa es una crítica que yo hago también al título súper personal. Lo digo a la luz de un par de investigaciones que me ha tocado asesorar, digamos, respecto a aquello. Entonces, es necesario complementar esa norma técnica. Esa norma técnica no es todo, pero sí es una muy buena base, ¿ya? Y un muy buen encuadre para la labor pericial. Eso es lo que puedo decir al respecto. Eso, muy bien. No sé si alguien más queda tiempo quizás para alguna otra pregunta. ¿No? Les dejo desde ya invitadas para quienes puedan, digamos, y sobre todo para los ganadores o ganadoras del concurso, invitados para el 11 y el 18 de diciembre. Vamos a hablar de estos temas y muchos otros más. Vamos a profundizar bastante lo que es el trabajo pericial, pensando en tribunales de familia, pero teniendo en cuenta que teniendo un ojo y una mirada, digamos, para particularmente el penal que
el sistema es más o menos parecido, digamos. Así que eso, les doy las gracias por la participación, por la energía, considerando que es un día de viernes, digamos, bien tarde. Y nada, a vuestra disposición y ojalá nos veamos en algún otro. Por mi parte, buenas noches. Les damos las gracias por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos al expositor Juan Francisco Rojas por su presentación.